Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 en el que revisamos en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. El estado de Georgia fue el foco de la campaña a la Casa Blanca esta semana. Los demócratas Kamala Harris y Tim Walz iniciaron una gira en este estado clave del sureste de Estados Unidos. Les explicamos por qué es crucial para la victoria. El 80% de Venezuela se quedó sin electricidad. Un apagón del que el gobierno asegura se trata de un sabotaje en medio de la crispación por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. En Chile, las mujeres mapuches trabajan para convertir su tradición oral en escrita. La nueva literatura indígena se consolida con libros y programas especiales en los colegios. Empezamos actualizando las noticias del camino a la Casa Blanca. Kamala Harris y Tim Walz disfrutan del impulso que la renuncia del presidente Joe Biden a la candidatura demócrata les da, mientras que el expresidente Donald Trump está envuelto de nuevo en una polémica, por lo que algunos militares consideran es un irrespeto. Un empleado del Cementerio Nacional de Arlington fue empujado durante una visita del exmandatario por un integrante de su campaña para honrar a los fallecidos durante el retiro de Estados Unidos de Afganistán. La ley federal prohíbe actividades políticas en la sección 60 del cementerio, la zona reservada en la que son sepultados los caídos, y aún así se utilizaron videos de esta visita en anuncios de campaña. Esto dijo Trump al respecto. And while I was there, those families that asked me to be there, as they said, 3 families plus 1. Mientras estuve allí, esas familias me pidieron que fuera. Ellos dijeron, 3 familias y un soldado que fue horriblemente herido en las piernas y un brazo, me pidieron estar allí. Así que fui y cuando estábamos allí dijeron, ¿puedo tomar fotos en la tumba de mi hijo, mi hermana, mi hermano? ¿Se tomaría fotos con nosotros, señor? Y dije, por supuesto, y lo hice, y luego me despedí. Y anoche leí que usé el lugar para hacer política. Todo esto viene de Washington, así como los fiscales de Washington. Dicen que estaba haciendo campaña. No lo necesito. Lo que tengo es mucha publicidad. No la necesito. En tanto, los demócratas iniciaron una gira por el estado de Georgia, en el sureste del país. Un estado clave para obtener los 270 votos necesarios para ganar. La campaña se trasladó a Georgia. La candidata presidencial demócrata Kamala Harris inició una gira en autobús con su fórmula a la vicepresidencia, Tim Walz. Con visitas a escuelas y supermercados, buscaron votos en este estado crucial para asegurar el ingreso a la Casa Blanca. Estamos aquí para decir la verdad, y una de esas cosas que sabemos es que va a ser una carrera ajustada hasta el final, ¿ok? Así que no prestemos demasiada atención a las encuestas, porque estamos compitiendo con pocas posibilidades y tenemos mucho trabajo delante de nosotros, pero nos gusta trabajar duro. El trabajo es duro, el trabajo duro es un buen trabajo. Este estado del sureste de Estados Unidos otorga 16 electores. En 2020, Joe Biden le ganó a Donald Trump por menos del 0,23%, alrededor de 11.000 votos. Debido a los estrechos márgenes, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, anunció un recuento manual, que el 19 de noviembre confirmó que Biden era el ganador. Pese a esto, Trump realizó intentos de anular los resultados, urgiendo a las autoridades locales en una llamada telefónica a encontrar 11.780 votos más. I just want to find 11,780 votes. Y es que Trump había vencido allí a Hillary Clinton en 2016. El expresidente viajó al estado por primera vez desde entonces en abril, y la semana pasada su compañero de fórmula, J.D. Vance, hizo una parada allí para comer donas. Georgia tiene una inclinación republicana a nivel estatal, pero el explosivo crecimiento de la capital, Atlanta, y de los suburbios ha movido el estado hacia el espectro demócrata, por lo que su inclinación en noviembre será definitiva para conseguir los 270 delegados necesarios para ganar. También esta semana la vicepresidenta Harris dio una esperada entrevista, la primera desde la renuncia del presidente Biden a la candidatura demócrata. La conversación en la cadena CNN fue grabada y en ella se ven algunas ediciones. Harris defendió el giro que dio en algunas de sus posturas más liberales, como la prohibición del fracking y la despenalización de los cruces en la frontera. Escuchemos parte de la conversación.
Mis valores no han cambiado. Creo que es muy importante que nos tomemos en serio que debemos estar en guardia en términos de lo que es el clima. En tanto, la economía se erige como la principal preocupación de los estadounidenses. Pese a que Harris ha tomado impulso a nivel nacional en las encuestas, al ser cuestionados específicamente por este tema, los ciudadanos creen que Trump tiene la ventaja. Para cambiar esto, la vicepresidenta ha hecho varios anuncios en las últimas semanas. Tanto Kamala Harris como Donald Trump han prometido usar el gobierno para hacer que las cosas y las viviendas sean más asequibles, pero tienen visiones opuestas sobre cómo hacerlo. Tras haber llegado tarde a la campaña, Harris ha enfocado su agenda en la economía y se ha centrado en ayudar a la clase media. Sabemos que una clase media fuerte siempre ha sido crucial para el éxito de Estados Unidos y construir esa clase media va a ser la meta máxima de mi presidencia. Harris asegura que dará más dinero a los consumidores al expandir de manera permanente el programa de crédito tributarios por hijos, incluyendo $6.000 para padres con hijos y darle a los compradores de vivienda una contribución de $25.000 junto a su pago inicial. Harris también prometió un veto federal al aumento de precios en productos básicos, incluyendo alimentos, y propuso pagar todo esto al elevar los impuestos a los más ricos, quienes ganen más de $400.000 al año. Por su parte, Trump ha prometido ampliar sus recortes de impuestos, que expirarán al final del próximo año, y hacer más recortes para empresas, así como eliminar los impuestos a las propinas. Vamos a hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Vamos a dejarle el 100% de sus propinas. Muchos de los aranceles que Trump impuso a China durante su mandato siguen en vigor, pero si es reelecto, ha prometido un 20% de impuestos a todas las importaciones. Costos que los economistas dicen tendrán que ser asumidos por los consumidores. We will end America's housing shortage by building 3 million new homes and rentals. Mientras que Harris dice que va a construir más viviendas, Trump afirma que liberará espacio de viviendas al deportar a millones de migrantes que viven de manera irregular en Estados Unidos. Y nos vamos ahora a Venezuela. Todos los estados del país se vieron afectados por un apagón total o parcial. El gobierno de Nicolás Maduro culpó sin evidencias a la oposición en medio de la crisis política tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Los apagones son recurrentes en el país caribeño. El informe es de Samuel Salgado. Solo la luz de los faros delanteros de los autos iluminan las calles de Caracas en la madrugada del viernes. Los venezolanos se despertaron sin electricidad. Un apagón parcial o completo afectó la capital y los 23 estados del país. Cuando no sentí el airecito del ventilador. Este fue el inicio de ya saber que no había luz. Pero yo pensé que iba a volver. Seguí dormida y cuando me desperté de la alarma me di cuenta que no, que sí era ya. José Paredes trabaja en el sector de la construcción. Sentado en esta plaza observa el alto edificio que tendrá que subir a pie. Bueno, primero tuve que caminar bastante para agarrar la camioneta porque no había luz. Segundo, en el metro tuve que venirme entonces también a pie porque no había metro. ¿Ves? Está congestionado todo. Tercero, ahora me toca subir 14 pisos para trabajar allá en la torre esa que está allá. Son 14 pisos que no hay ascensor. ¿Qué te puedo decir? No hay señal en el teléfono, no hay nada. El gobierno de Nicolás Maduro atribuyó el apagón a un sabotaje, aunque no presentó evidencias. No lo pudieron hacer el 28, el 29 y el 30 de julio. No lo pudieron hacer ni con el engaño ni con la violencia. Y hoy han intentado una medida desesperada, una medida ciega, una medida contumaz que no va hacia ningún lugar de robarle la paz a los venezolanos y las venezolanas. Culpar a la oposición o a Estados Unidos ha sido recurrente en apagones que ocurrían con regularidad en años pasados. Los cortes de electricidad en Venezuela se asocian con la crisis económica, pero a medida que la situación se estabiliza, los problemas energéticos disminuyen. En Chile, la literatura indígena va poco a poco abriéndose paso con libros que recuerdan la labor de mujeres escritoras en el siglo pasado o con programas especiales en los colegios. Las mujeres juegan un rol esencial en esta literatura destinada a registrar una tradición mapuche oral, conservando también su cultura y forma de ver el mundo. Nuestra corresponsal Patricia Luna nos trae la historia.
Antonia Huentecura participa en este acto que reivindica la historia de las mujeres escritoras mapuches a través del libro Zomohuirín. Hoy se leen los textos de dirigentes, profesoras y activistas de mediados del siglo XX. Somos las hijas de las hijas que en algún momento tuvieron que vivir la usurpación, de que en algún momento tuvieron que vivir las violaciones, que en algún momento tuvieron que vivir el despojo, que tenía como fin que nosotros dejáramos de existir, nuestro pueblo dejara de existir. Y nosotras como mujeres tuvimos un rol también importante. En la actualidad, las escritoras mapuches son más numerosas que en el siglo pasado. Marjorie Waiki acaba de publicar una obra para niños y explica a profesores chilenos cómo incluir literatura indígena en los colegios. Pertenece a una generación más mestiza y urbana, con temáticas no necesariamente combativas que se definen como champurrias. La escritura de mujeres mapuches aporta desde reconocer a las mujeres como un valor cultural, ancestral, y también a abrir caminos literarios y culturales que tienen que ver con la defensa como del buen vivir o del Kyume-Monyen. También son reconocidas como las guardianas de la memoria. María Hueñuñir también es una poeta y escritora reconocida y además enseña el mapudungún, la lengua mapuche. Aquí da clases en la Oficina de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Pudahuel. Sin darse cuenta, escribía poesía en sus diarios personales y fueron sus hermanos quienes descubrieron su talento. Nunca pensé que eso era poesía. Yo me sentí ofendida porque para mí un poeta debía formarse académicamente, debía ir a una universidad, tener un saber medido por otros seres humanos que son los que otorgan validación a un título o un diploma, qué sé yo. Las mujeres escritoras mapuche viven un momento de eclosión y están dejando un legado que encierra la sabiduría cultural de sus antepasados, presentes en estas tierras mucho antes de la colonización. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo James Martínez. Por favor, envíenme sus comentarios a @soy Natalia Cabrera Parada y para más información de nuestro continente sigan viendo France 24. Enlace. Del Cono Sur a